hablar sobre los mecanismos patógenos. Los patógenos que actúan en el intestino han desarrollado tácticas muy diversas para abatir las defensas del hospedador. Entre los mecanismos incluyen el tamaño del inóculo. El número de microorganismos que es necesario ingerir para causar enfermedad varía enormemente con la especie. La capacidad de los microorganismos para doblegar las defensas del hospedador conlleva importancia en las consecuencias de la transmisión. Estas se pueden diseminar por contacto de una persona a otra. En cuanto a las adherencias, muchos microorganismos deben adherirse a la mucosa del tubo digestivo como fase inicial en el proceso patógeno, de tal modo que suelen competir con la flora normal de ese órgano. Y la colonización de la mucosa constituye un factor de ventaja neta en la génesis de la enfermedad. Algunas proteínas específicas de la superficie celular que intervienen en la adherencia de las bacterias a los enterocitos constituyen determinantes importantes de la virulencia. Por su parte, la producción de toxinas. Esta producción de una o varias exotoxinas es una fase importante en la patogenia de numerosos microorganismos de tipo entérico. Tales toxinas comprenden las enterotoxinas, causales de diarreas acuosas al actuar de manera directa en los mecanismos de secreción de la mucosa intestinal, las citotoxinas que causan destrucción de la célula de la mucosa y ocasionan diarrea de origen inflamatorio, y las neurotoxinas que actúan de manera directa en el sistema nervioso central o el periférico. La invasión. La disentería surge no solo de la producción de citotoxinas, sino también de invasión bacteriana y destrucción de las células de la mucosa intestinal. En cuanto a las defensas del hospedador, ante el número impresionante de microorganismos que ingiere con cada alimento, el hospedador normal debe combatir dicha penetración constante de patógenos posibles contra las células intestinales. Entre estas tenemos la flora normal. El gran número de bacterias que habitan normalmente en los intestinos actúa como una defensa importante del hospedador al evitar la colonización de tales organismos por posibles enteropatógenos. Los individuos con menos bacterias intestinales, tales como los lactantes, que no han mostrado todavía la colonización normal del intestino, o los pacientes que reciben antibióticos, están más expuestos a un riesgo significativamente mayor de infección por enteropatógenos. La composición de la flora intestinal tiene la misma importancia que el número de microorganismos presentes. Más del 99% de la flora normal del colon la componen bacterias anaerobias, y el pH ácido y los ácidos grasos volátiles generados por dichos microorganismos al parecer constituyen factores de importancia decisiva en la resistencia y colonización. Los ácidos gástricos. El pH ácido del estómago constituye una barrera muy importante contra los patógenos entéricos. En cuanto a la motilidad intestinal, el peristaltismo normal constituye el principal mecanismo de eliminación de bacterias. Desde la zona proximal del intestino delgado, si es deficiente, como sería por administración de opiáceos y otros fármacos que impiden la motilidad, normalmente anatómico o situaciones de hipomotilidad. Estas aumentan la proliferación bacteriana y la infección del intestino delgado por enteropatógenos. Y por último encontramos la inmunidad. La respuesta inmunitaria de tipo celular y la producción de anticuerpos intervienen de modo importante en la protección contra infecciones intestinales. La inmunidad de tipo humoral contra los enteropatógenos consiste en inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M, sistémicas, y también de inmunoglobulina A secretora. El sistema inmunitario de la mucosa puede ser la primera línea de defensa contra muchos patógenos gastrointestinales. La unión de antígenos bacterianos a las células M de la superficie luminal en la porción distal del intestino delgado y la presentación ulterior de dichos antígenos al tejido linfoide subepitelial permite la proliferación de linfocitos sensibilizados, mismos que circulan y pueblan todos los tejidos mucosos del organismo, en la forma de plastocitos que secretan inmunoglobulina A. Hablando un poco de las diarreas agudas, estas son las más comunes particularmente en la edad pediátrica. En niños menores de 5 años de vida constituyen la principal causa de muerte. Los microorganismos responsables de producir diarrea aguda pueden, por una parte, invadir y destruir las células de la superficie absortiva de la vellosidad del intestino delgado proximal. Estas vellosidades descubiertas no elaboran suficiente lactasa para hidrolizar la lactosa de los alimentos en sus componentes absorbibles.
de tal manera que la lactosa pasa directamente al ilion terminal, en donde produce aumento de la presión osmótica, distensión de las paredes intestinales y aumento del peristaltismo. En el colon, la lactosa es fermentada por las bacterias intestinales con aumento de la producción de ácido láctico, ácidos grasos de cadena corta, dióxido de carbono e hidrógeno, y como consecuencia se produce una clásica diarrea acuosa por lesión de mucosas con pérdida de bicarbonato y secundariamente una acidosis metabólica. Por otra parte, los microorganismos pueden producir enterotoxinas que se adhieren a las células absortivas de las vellosidades intestinales, en donde estimulan la actividad de la adenilciclasa que favorece la conversión de ATP a AMP cíclico. Esta altera la permeabilidad celular, disminuye la absorción de sodio y aumenta la secreción de agua y electrolitos con una típica diarrea secretora acuosa. En cuanto a los principales agentes causales, en la diarrea aguda viral encontramos la gastroenteritis viral, que esta es la más común de las diarreas agudas. Afecta preferentemente a niños y adultos jóvenes de 1 a 3 días. Los agentes más comunes son el rotavirus, resistente a altas temperaturas, al pH ácido, cloro y detergentes. Es una de las causas de diarrea del viajero y esporádicamente diarrea del adulto. Generalmente duran de 5 a 7 días. Otro virus es el calicivirus, pequeña partícula de 27 nanómetros causante de brotes comunitarios. La transmisión es por vía fecal oral a través de alimentos, agua y fomites contaminados. Las deposiciones son acuosas, sin sangre, pus o moco, y se presenta con fiebre súbita, mialgia, malestar general, entre otros. Otros virus frecuentes son el adenovirus entérico, el astrovirus y coronavirus entérico. En cuanto a la diarrea aguda por bacterias invasivas, esta se transmite por el agua y los alimentos contaminados. La presentación de los pacientes de origen bacteriano puede ser clínicamente indistinguible de otras etiologías. Entre los principales agentes encontramos la Escherichia coli, que es uno de los agentes más comunes de la diarrea del viajero. Se multiplica en el colon, en donde produce una colitis con alteración del transporte de agua y electrolitos. Las infecciones más frecuentes son causadas por este bacilo gram negativo. Y el cuadro más grave es causado por la Shigella dysenteriae, que produce una disentería. También encontramos la salmonela, que son los agentes más frecuentes propagados por la manipulación de alimentos. A las pocas horas ingeridas este alimento, los microorganismos invaden los enterocitos del intestino delgado, aunque también producen heterotoxinas y citotoxinas. Puede producir fiebre, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea acuosa por invasión del intestino delgado o disentiriforme. Si invade el colon debido a una respuesta inflamatoria e inmune. El bacilo se localiza en las placas de Peyer del ilion, donde puede producir perforación. También encontramos el Campylobacter jejuni. Es una bacteria curva gram negativa que se adhiere por comer pollo mal cocido, leche no pasteurizada y contacto con mascotas, sobre todo perros y gatos. Y por persona a persona. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días y puede causar una enteritis y colitis semejante a un ataque agudo de colitis ulcerosa. Y por último encontramos Yersinia enterocolítica. Aunque es una bacteria invasiva, puede también comportarse como un agente enterotóxico. Las palomas son un reservorio importante y el microorganismo sobrevive a temperaturas de refrigeración. Esta tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días. En cuanto a las diarreas agudas por bacterias que generan enterotoxinas, pues nombramos la Escherichia coli, que esta bacteria produce enterotoxinas termoestables y termolábiles, que pueden causar verdaderas epidemias. Las cepas más frecuentes son enterotoxigénica, que se adhiere y destruye el borde del cepillo de los enterocitos, enteroinvasiva y enterohemorrágica. La Escherichia coli enterotoxigénica produce una enterotoxina causante del 50% de la diarrea afebril acuosa del viajero. La Escherichia coli enteroinvasiva ocasiona un síndrome disentérico febril, parecido al que ocasiona la Shigella, por invasión y destrucción de la mucosa del colon. La Escherichia coli enterohemorrágica ocasiona una colitis aguda y severa con un cuadro diarreico febril y sangre rutilante por una citotoxina.
con un síndrome urémico hemolítico y púrpura trombótica trombocitopénica. El periodo de incubación de este es de 2 a 3 días. La epidemia suele ser explosiva, pero luego extinguirse súbitamente. Las enterotoxinas atacan al intestino delgado, pero sin afectar la mucosa, por lo cual no se observa fiebre o manifestaciones de infección sistémica. El estafilococo aureus. Este produce frecuentemente intoxicación alimenticias por manipulación de alimentos que albergan el estafilococo en la piel, uñas nasales. Este microorganismo produce una toxina entérica termoestable cuando se favorece la incubación en alimentos no conservados en refrigeración. 4 a 8 horas después de la ingestión del alimento contaminado se produce fiebre. El Clostridium difficile es un bacilo anaerobio gram positivo, formador de esporas que ocasiona la mayoría de las diarreas adquiridas en el hospital, asociadas al uso de antibióticos. El microorganismo se localiza comúnmente en el intestino, donde permanece inactivo. Cuando se altera la microflora intestinal por los antibióticos, usualmente clindamicina, ampicilina o cefalosporina, este microorganismo prolifera, se hace patógeno y produce enterotoxinas y citotoxinas que ocasionan úlceras intestinales. En cuanto a las diarreas agudas coli, que es un protozoario cuyo huésped es el cervo y se transmite al hombre por quistes ingeridos con el agua contaminada. El cuadro clínico consiste en una diarrea aguda o una disentería crónica. Encontramos también Blastocystis hominis en países tropicales y subtropicales que producen epidemias de diarrea acuosa, cólicos abdominales y flatulencias. Entre las diarreas subagudas, esta es producida por giardiasis, que es la Giardia lamblia. Ocupa una parte muy importante de esta clase de diarreas. Produce un síndrome de mala absorción inflamatorio, afebril, con diarrea y estetorrea. Muchas veces no es fácil identificar el parásito o sus quistes en las heces, por lo que recurre al lavado o la biopsia duodenal para identificarlo. Y en cuanto a las diarreas crónicas, el síndrome de intestino irritable, la diarrea crónica puede estar asociada a la alteración de la motilidad intestinal. Lo más común es que la diarrea típicamente alterne con constipación. Además, dolor abdominal de grado variable, evacuaciones mucosas y sensación de evacuación incompleta. En algunos pacientes la presentación clínica de cólicos en el hemiabdomen inferior, mientras que en otros se presenta como diarrea y sin dolor abdominal. Otro causante tenemos el síndrome de la malabsorción intestinal. Comprende la digestión y absorción anormal de las grasas por varias causas, como deficiencia de lipasa, en la insuficiencia pancreática exocrina, solubilidad lipídica incorrecta por déficit de sales biliares, en la obstrucción biliar o la cirrosis hepática. También encontramos lo que es la enfermedad celíaca, predominante en el sexo femenino y se asocia al antígeno de histocompatibilidad del fenotipo HLA-DR3. Se debe a la deficiencia de peptidasa, la glutamasa 1, que desamina la glutamina proveniente del gluten y que es tóxica para el intestino. El gluten y las sustancias relacionadas con él, como gliadina, producen criptas profundas, pérdida de vellosidades intestinales, principalmente el yeyuno, infiltrado de células plasmáticas, linfocitos y células epiteliales anómalas en la lámina propia, borde en cepillo escaso, además de reducción de la superficie de absorción. Muchísimas gracias.